en la última sesión, por ahí del 28 de abril, ¿vale? Entonces, para que lo vayan anotando. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Va, entonces, denme unos minutitos en los que se restablece mi conexión para poderles presentar escritorio y poder comenzar con la clase. Un segundito, por favor.
Ok, una disculpa. Ahora sí que, como siempre, ya cuando uno necesita su internet al 100%, pues es cuando empieza a dar lata. Bueno, sí, se escucha bien. ¿Me pueden confirmar nada más? Ya vamos a comenzar. Yo escucho medio cortado. Sí, me imagino que debe ser por el internet. Bueno, esperemos que esto se arregle un poco. Los demás sí alcanzan a escuchar bien. Sí, doctor, buenos días, sí se escucha. Ok, gracias. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar. Igual yo creo que voy a darle grabar por cualquier cosa. Igual puede servir de algo, ¿no? Bueno, entonces, como les comentaba, pues ya hoy iniciamos con el tema de amplificadores operacionales. Vamos a ver una breve introducción a este dispositivo y posteriormente vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a resolver algunos ejemplos y hacer algunos una breve introducción. Tenemos que pues un amplificador operacional o mejor conocido como, bueno, más bien en este caso se toman las primeras letras de la palabra amplificador, AMP, y operacional, OP. Comúnmente pues nosotros estas sílabas las invertimos y es de... Pero dice que es un amplificador diferencial de muy alta ganancia con alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Los usos típicos del amplificador operacional son proporcionar cambios en la amplitud del voltaje, amplitud y polaridad, en osciladores, en circuitos de filtrado y en muchos tipos de circuitos de instrumentación. Un amplificador operacional contiene varias etapas de amplificadores diferenciales para alcanzar una muy alta ganancia de voltaje. Y aquí en la figura 10.1 pues se muestra un amplificador operacional básico con dos entradas y una salida, que es comúnmente como se representan, que sería el resultado de analizar una etapa de entrada de un amplificador diferencial. Cada entrada produce ya sea la misma salida o una polaridad, o de una polaridad, que lo considero como fase, ¿no? En este caso pues sería una polaridad opuesta, ¿no? Dependiendo si la señal se aplica en la entrada positiva o en la entrada negativa, respectivamente. Y ahí en la figura pues podemos ver las dos entradas, entrada 1, entrada 2, o comúnmente la entrada con el signo positivo se identifica como entrada no inversora y la del signo negativo como entrada inversora. Y pues bueno, tenemos la salida, ¿no? Bien. La operación de entrada sencilla se obtiene cuando la señal de entrada se conecta a una entrada con la otra entrada conectada a tierra. Es una conexión, así se le denomina, ¿no? Conexión sencilla, ¿no? Entonces aquí en la figura se muestra las señales conectadas para esta operación. ¿Sí? Pueden ver en la figura A que la entrada se aplica a la parte positiva, ¿sí? Con la entrada negativa conectada a tierra. ¿Sí? Ustedes pueden observar cómo esta fuente de corriente alterna se está introduciendo a la parte positiva, entrada positiva, y pues bueno, la otra habrá que conectarla a tierra. ¿El resultado cuál será? Que pues la señal alterna se va a mantener, ¿sí? con la misma polaridad, pero pues se habrá de alguna manera amplificado, ¿no? Dice lo que produce una salida de la misma polaridad de la señal de entrada aplicada, ¿no? La figura B muestra una señal de entrada aplicada ahora a la entrada negativa y por tanto la fase de salida es la opuesta a la de la señal aplicada. En este caso, en el caso B, de nuevo se introduce la misma señal, pero ahora en la parte negativa
resultado en la salida, pues es que los polos se han invertido, ¿vale? Esta es pues una característica muy importante en los amplificadores operacionales, ¿no? Bueno, hablando sobre la entrada doble o diferencial, ¿sí? Nos dice, además de utilizar solo una entrada, es posible aplicar señales en cada entrada, lo que constituye una operación de doble entrada. Aquí en la figura, en la parte A, nos muestra una entrada definida como PD, aplicada entre las dos terminales de entrada. Recuerde que ninguna entrada está conectada a tierra. ¿Sí? En este caso, pues ambas terminales se conectan a esta fuente de alterna. Nos dice que con la salida amplificada resultante en fase con la de la señal aplicada entre las entradas positiva y negativa. En la figura B se muestra que se obtiene la misma acción cuando se aplican dos señales distintas a las entradas de diferencia. En este caso, ya ahora tenemos dos fuentes, ¿sí? B1 y B2, a diferencia de la figura A, donde únicamente teníamos una. Y el efecto o lo que ocurre aquí, pues es que la salida será resultado de la diferencia de las señales, ¿vale? Tomamos B1 y lo restamos a B2 y el resultado pues deberá de ser una señal similar, pero pues es la diferencia entre una fuente y otra. Bueno, en cuanto al circuito de amplificador diferencial, ya pues bueno, recordando lo que se vio en la parte de transistores, pues el op-amp se construye a partir de transistores, ¿sale? Bueno, nos dice que un circuito de amplificador diferencial es una conexión de muy grande aceptación y uso en unidades de circuitos integrados. Esta conexión se puede describir considerando el amplificador diferencial básico, mostrado aquí en la figura 10.9. Observe que el circuito cuenta con dos entradas y dos salidas distintas y que los emisores están conectados entre sí. Digamos que esta va a ser como que su composición interna, ¿no? en el op-amp. Si bien la mayoría de los circuitos de amplificador utilizan dos fuentes de voltaje distintas, el circuito también puede operar con una sola fuente. De hecho, para los que tengan experiencia ya con el op-amp, si ustedes recuerdan, hay modelos que pues requieren un voltaje positivo y un voltaje negativo, ¿sí? que se tiene que alimentar el circuito integrado para que puedan trabajar, pero existen otros modelos donde únicamente se suministra un voltaje positivo y la otra terminal, en lugar de conectar a un voltaje negativo, pues lo conectamos a tierra, ¿no? Ok, ¿sí siguen ahí? Pregunto para saber Ok, gracias. Para asegurarme de que no me haya desconectado, ¿no? Luego me ha pasado que no pregunto, llevo como 15 minutos de clase y resulta que la conexión se cayó. Bueno, entonces continuamos, ¿no? Bueno, repito, observa que el circuito cuenta con dos entradas y dos salidas distintas y que los emisores están conectados entre sí. Si bien la mayoría de los circuitos de amplificación utilizan dos fuentes de voltaje distintas, el circuito también puede trabajar con una sola fuente, ¿no? Bueno, ahora, la polarización en corriente directa, ¿sí? Es analizando cómo es que trabaja nuestro dispositivo internamente. Pues bueno, dice que primero debemos de considerar, bueno, aquí se me pasó mencionar algo. Debemos también tomar en cuenta que hay varias combinaciones posibles en las señales de entrada, ¿sale? Tomando en cuenta lo que ahorita mencionamos en esta diapositiva, ¿no? Ahora, recuerden esto, si se aplica una señal de entrada a cualquiera de las dos entradas con la otra conectada a tierra, como vimos anteriormente, la operación se conoce como sencilla. Eso es como para tomarlo como una nota, ¿no? Ahora bien, si se aplican dos señales de entrada de polaridad opuesta, la operación se va a conocer como doble, ¿sí? Para que lo recordemos.
Ahora, si la misma señal de entrada se aplica a ambas entradas, la operación se denomina modo común. ¿Sí? Esa digamos que es la diferencia entre las conexiones que vimos en esta diapositiva, ¿sabes? Donde teníamos del lado derecho dos fuentes, una conectada a cada entrada y una sola fuente conectada a las dos entradas. Bueno, en operación sencilla se aplica una sola señal de entrada, ¿de acuerdo? Sin embargo, debido a la conexión común entre los emisores, la señal de entrada opera en ambos transistores y el resultado es una salida por ambos colectores. Así es como estaría trabajando en este tipo de conexión. En operación doble se aplican dos señales de entrada. La diferencia de las entradas produce salidas por ambos colectores debido a la diferencia de las señales aplicadas en ambas entradas. ¿Sí? Y en operación en modo común, la señal de entrada común produce señales opuestas en cada colector. Estas señales se dice que se anulan, ¿sí? De modo que la señal de salida resultante sería cero. Ahora, en la práctica, las señales opuestas no se anulan por completo, ¿sí? O sea, no va a pasar esto de que quede totalmente en cero. Y se tiene una señal muy pequeña, o sea, va a haber un pequeño voltaje ahí remanente, ¿no? Entonces, nunca vamos a llegar a un cero total, ¿no? Bueno. Y pues estas características principales del amplificador operacional, pues resulta en lo que es la ganancia, ¿sí? Tener una ganancia muy grande cuando se aplican señales opuestas a las entradas, ¿sí? En comparación con la muy pequeña ganancia obtenida, ¿sí? Con entradas comunes. Bueno, ahora, la relación de esta diferencia de ganancia con la ganancia común se le denomina rechazo de modo común. Bueno, son términos que se utilizan para clasificar los modos de operación de este dispositivo, ¿no? Bueno, entonces, pasando a lo que sigue, hablábamos ahora de la polarización en corriente directa. Pues bueno, primero consideremos la operación de polarización de corriente directa del circuito de la figura, el 10.9, con entradas de corriente alterna obtenidas de fuentes de voltaje. En esencia, el voltaje de corriente directa en cada entrada podríamos definirlo como de 0 volts, ¿sí? Y esto, pues bueno, como se muestra en la figura 10.10, con cada voltaje de base a 0, el voltaje de polarización de corriente directa del emisor es el siguiente, ¿sí? Tendríamos entonces que nuestro voltaje en el emisor deberá quedar de menos 0.7 volts. Esto viene de la diferencia de los 0 volts. A ver, un momento, no sé si llegó alguien o me desconecté. Ah, que llegó alguien. Ok, listo. Ajá, entonces les comentaba que estos menos 0.7 pues viene de la diferencia del valor de las fuentes menos el voltaje de base emisor. ¿Sí? Bueno, entonces la corriente de polarización en corriente directa en el emisor quedaría de la siguiente manera. Recordando las fórmulas que vieron en transistores, tendríamos que la corriente del emisor pues es igual a todo esto. El voltaje en el emisor menos el voltaje negativo de una de las terminales. Y pues bueno, dividimos entre el valor de la resistencia E del emisor, pues esta de acá. ¿Vale? Ahora, suponiendo que los transistores son apareados, como ocurriría en una unidad de circuito integrado, tendríamos que las corrientes de ambos colectores serían iguales y estas pues se obtendrían dividiendo la corriente del emisor entre dos. Y por tanto se obtiene un voltaje del colector definido de la siguiente manera. También los voltajes en respectivos colectores, cada transistor, deberían de ser iguales y pues bueno, igualados con el voltaje que suministra alimentación a todo el arreglo, ¿no? El VCC, menos la corriente del colector por la resistencia del colector, ¿vale?
Entonces, esto queda expresado ya, así como que ya final, como BCC menos la corriente del emisor entre 2 por la resistencia del colector. ¿Sale? Bueno, les repito, pues bueno, estas ya son fórmulas definidas. Ya están, aquí dice ahí caladas. Pero, pues bueno, vamos a realizar este breve ejemplo que nos pide que se calcule los voltajes y corrientes de corriente directa en el circuito de aquí de la figura. De nuevo, es el mismo circuito que se muestra aquí en la figura, bueno, tanto en la 10.9 como en la 10.10, ¿sí? Por lo que ahora ya se han definido valores de las resistencias. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cuál sería la solución a este ejercicio? Vamos a hacerlo rápidamente. Tenemos que, pues bueno, recordando la primera ecuación donde se define, un segundo, recordando la primera ecuación donde se define la corriente del emisor, tendríamos que esta es igual a BEE, ¿sí? Menos, perdón por la letra E, pero aquí el PowerPoint como que no tiene muy buena herramienta para escribir. Estoy tratando de hacerla lo más clara. Entonces tendríamos BEE menos 0.7 volts sobre el valor de la resistencia del emisor. ¿Vale? Esto va a ser igual a 9 volts. ¿Sí? En el caso de este ejercicio, tenemos los 9 volts menos 0.7 volts. Y todo esto lo vamos a dividir entre la resistencia del emisor. En este caso está definida como 3.3K. 3.3. Bueno, entonces esta corriente del emisor queda calculada con un valor de 2.5 miliamperes. Bueno, ahora, la corriente del colector, la fórmula nos decía que únicamente había que dividir la corriente del emisor entre 2. Por lo tanto, pues el resultado es de 1.25 miliamperes. ¿No? Y el voltaje del colector sería a partir del voltaje BCC menos la corriente del colector por la resistencia del colector. Entonces aquí tendríamos de nuevo 9 volts, ¿sí? Menos 1.25 miliamperes por, pues, RC, ¿no? Ya no lo voy a escribir, ya no cabe. RC, en este caso, pues, hasta arriba, ¿no? Es de 3.9. Entonces, hacemos esta operación y el voltaje del colector queda de aproximadamente 4.1 volts. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos? ¿Sí, más o menos? También pregunto, aprovechando para saber si todavía tenemos conexión. Hola, hola. Sí, profe, aquí seguimos. Ok, gracias, ¿no? Bueno, entonces, pasando a la operación de corriente alterna de un circuito, ¿sí? Esto de trabajar con corriente directa y corriente alterna en el OPAMP, pues la verdad es que no debería representar mucha confusión, porque pues al final son niveles de voltaje, ¿no? Entonces ya sea que a nuestro OPAMP le metamos un voltaje fijo o le metamos una señal de alterna, pues el OPAMP responde, amplificando su valor, ¿no? O dependiendo de la configuración que se le imprima al OPAMP, pues hará la operación de suma, resta, que veremos pues más adelante, ¿no? Bueno, nos dice ahora que en la figura 10.12 se muestra una
una conexión de corriente alterna de un amplificador diferencial. Se aplican señales de entrada distintas, como B1 y B2, ¿sí? Con salidas resultantes distintas, como en este caso sería BI1, las señales de entrada, y BI2, y las de salida serían BO1 y BO2. Para realizar un análisis de corriente alterna, vamos a volver a dibujar este circuito, pero ahora en la figura 1013 que ahorita veremos. Y a cada transistor lo reemplazamos por su equivalencia en corriente alterna. Esta equivalencia ya es también algo plasmado en la literatura, ¿sí? No es de que lo estemos sacando de la manga, ¿sí? Ya en muchos libros lo pueden encontrar, incluso si ustedes lo buscan en internet, lo buscan así como circuito o reemplazo del circuito en corriente alterna de 1 ohm, y pues les va a mostrar esta composición, ¿no? Bueno, entonces aquí en la imagen pues ya se hizo el reemplazo de cada transistor. Ahí lo tenemos a su respectivo circuito en corriente alterna. Bueno, y pues nos dice que en este caso la ganancia de voltaje en corriente alterna se considera como sencilla, ¿sí? Para calcular la ganancia de voltaje de corriente alterna sencilla, que prácticamente es dividir el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, ¿sí? Aplicamos una entrada con la otra conectada a tierra, como se ve aquí en la figura 1014, ¿vale? Entonces, a una la alimentamos con una fuente de alterna, como se ve aquí en la imagen, y la otra va a tierra. Ahora, la corriente de base de corriente alterna se calcula aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff a la entrada 1. Si suponemos que dos transistores son apareados, ¿vale? Entonces, al hacer esto, pues deberíamos de considerar que la corriente en la base, del segundo transistor, pues deberá de ser como tal, así definida como la corriente de la base, ¿no? Y en el caso de las resistencias en la entrada, pues esta la podemos también considerar como toda la resistencia de nuestro dispositivo, que a su vez sería equivalente a multiplicar la ganancia en este caso la beta del transistor por la resistencia del emisor, ¿vale? Bueno, entonces, aplicando ahora Kirchhoff, tendríamos la siguiente ecuación. Nos dice, con RE muy grande, idealmente infinita, el circuito para obtener la ecuación mediante la ley de voltaje de Kirchhoff se simplifica al de la figura 1016, que ahorita veremos en un momento. Y pues por lo tanto podemos reescribir esta ecuación de la siguiente manera, donde el voltaje de entrada 1 menos la corriente de la base por la resistencia menos la corriente de la base por la otra resistencia del transistor, pues deberá de ser 0, ¿no? De modo que la corriente en la base, pues la podemos calcular dividiendo el voltaje en la entrada, este voltaje que se había colocado con una fuente de corriente alterna, este de aquí, y lo vamos a dividir entre 2 veces la resistencia, ¿no? Que bueno, ya la habíamos definido, que es equivalente a 2 veces la beta por la resistencia del emisor. Nos dice, si también suponemos que ambas betas son similares, ya podemos hablar de un solo valor de beta, entonces la corriente del colector queda como beta por la corriente en la base, ¿sí? Y pues bueno, este valor de la corriente en la base, creo que llegó a alguien más. Continuamos. Entonces, esta corriente en la base, pues bueno, ya la calculamos acá arriba. Entonces la podemos reemplazar aquí en nuestra ecuación, ¿sí? Dando como resultado que la corriente del colector pues sea todo esto, ¿no? Ahora, si observan, pues ya tenemos aquí una beta arriba y una beta abajo, entonces las podemos cancelar. Y pues bueno, el resultado final es que la corriente del colector
se calcula a partir del voltaje de entrada sobre 2 veces el valor de la resistencia del emisor. Y la magnitud del voltaje de salida en cualquiera de los dos colectores quedaría expresado así. Miren, sería el voltaje de salida es igual a la corriente del colector por la resistencia del colector, ¿vale? Pero aquí se hace la sustitución de la corriente del colector por esta ecuación que ya se dedujo, quedando de esta manera: el voltaje de entrada sobre 2 veces la resistencia del emisor por la resistencia del colector. Y esto, pues ya acomodándolo como debe de quedar, como debe de ser, perdón, queda expresado así: el voltaje de salida es igual a la resistencia del colector sobre 2 veces la resistencia del emisor por el voltaje de entrada. Y entonces, a partir ya de estas ecuaciones, ¿sí?, se puede que para la cual la magnitud de la ganancia del voltaje sencilla en cualquiera de los colectores es el siguiente. Eso surge a partir de esta última ecuación. Tendríamos que dicha ganancia es igual, bueno, definida como la diferencia entre el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, queda expresado así: resistencia del colector sobre 2 veces la resistencia del emisor. ¿Vale? Bueno, y para la ganancia de voltaje de corriente alterna doble, es prácticamente la misma ecuación, solo que si observan, estamos descartando este 2. Vean cómo quedó. ¿Vale? Podemos utilizar un análisis semejante para demostrar que cuando se aplican señales a ambas entradas, la magnitud de la ganancia del voltaje diferencial queda de esta manera. Entonces dice, bueno, hay una nota que dice donde el voltaje D es igual a la diferencia entre los dos voltajes de entrada, ¿no? Fíjense, ya hablamos de una configuración doble, ¿no?, donde vamos a colocar dos fuentes. Bueno, les repito, y bueno, comentario para el compañero que acaba de llegar. Estamos viendo un poco sobre la forma en la que trabaja un amplificador operacional de manera interna, ¿sí?, con la finalidad, pues, más o menos de conocer qué es lo que hace, ¿no? Al final, pues, lo que nos va a interesar con más detalle es echar a andar las configuraciones más básicas, ¿no?, de lo par. Bueno, tenemos otro ejemplo. Vamos a calcular ahora el voltaje de salida sencillo, ¿sí?, para el circuito de la figura 17. Entonces nos dan la siguiente información. Tenemos una fuente de entrada, ¿sí? Acuérdense que es el modo sencillo, no vamos a tener dos fuentes, solamente tenemos una. Nos están dando también los valores de las resistencias en el colector, la resistencia en el emisor. Tenemos los voltajes de alimentación de nuestro sistema. Y pues bueno, vamos a calcular este voltaje de salida. Aquí nos aclaran que la resistencia I pues es de 20K y las betas ambas están en 75. ¿Vale? Bueno, ¿cómo quedaría esto? Bueno, más bien, ¿cuál sería el primer paso para la solución? Pues debemos de calcular la corriente del emisor. Aquí. Y E es igual a ¿qué? De acuerdo a lo que hemos estado viendo, ¿no? Es PEE menos 0.7, y eso lo vamos a dividir entre RE. Entonces aquí nos va a dar que IE es igual a, en este caso nos dan un voltaje de 9 menos 0.7 volts sobre, ¿cuánto es nuestra resistencia del emisor? 43K, ¿no? Bueno, entonces aquí como resultado está arrojando 193 microamperes, ¿vale? Y pues bueno, la corriente en el colector, parece que está sencilla, es la corriente del emisor sobre
2. Entonces obtendremos 96.5 microamperes. ¿Vale? Bueno, ahora el voltaje en el colector, ¿cómo quedaría? ¿Se acuerdan de la fórmula? BCC En el colector. ¿Ah? menos ¿Ahora? ICRC. BCC Muy bien. C menos IC RC. por RC. Muy bien. Entonces esto sería igual a que a 9 volts, ¿sí? Menos, bueno, no voy a escribir todo, si no se va a hacer un relajo. BCC aquí está, 96.5. Y RC, si lo vamos a cambiar. Aquí no voy a repetir IC. Y lo vamos a multiplicar por 47K. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto nos estaría dando el voltaje del colector? Serían 4.5 volts. ¿Sale? El valor de la resistencia E podemos calcular y volvemos. Esto pues no lo habíamos contado, pero el valor de RE podemos determinar a partir de la división entre 26 que sería aproximadamente 6 sobre 0.0965. No, 65. Nos estaría dando 269 ohms. Este ya es dato del transistor, ¿eh? Y, Eso le iba a preguntar. ¿El 26 dónde salió? sí, ya son datos de la hoja del transistor, ¿no? Bueno, en este caso me imagino que están ocupando o proponiendo algún tipo de transistor. Sí, ahí sí te mentiría si te dijera qué transistor es, porque la verdad no lo tengo, ¿no? Pero ya son datos de un transistor definido, ¿no? Bueno, ya no me va a caer aquí lo que falta. Entonces, para poder calcular, lo voy a escribir acá arriba. Doc, ¿RE la ¿Vale? resistencia del emisor? No. Ahí la verdad es que sí se me fue. No es el emisor. No, porque en este caso la del emisor es de 43. Esta RE es un dato del transistor, pero ese ya viene por tabla, ¿vale? Entonces, me imagino yo que aquí para este ejercicio habrán definido algún tipo de transistor y ya por tabla tomaron estos datos, ¿sale? Pero no, una disculpa, aquí se me estaba pasando a decirle, RE no es la resistencia del emisor, ¿vale? Ok. Sí. Bueno, y entonces para poder calcular ahora la ganancia, mira como AB, nosotros ya habíamos visto una fórmula que es RC sobre 2 veces RE. De hecho, si ustedes observan, sí hay una gran diferencia porque aquí la colocan, la ponen de esta manera y esta debería ser así, ¿no? Y esta, pues, si se dan cuenta, es una R minúscula, ¿no? Bueno, entonces tendremos ahora que para obtener esta ganancia, ¿sí? Serían los 47K sobre 2 veces el valor de RE, que son 269. ¿Vale? Entonces nos estaría arrojando una ganancia de 87.4. ¿Sale? Bueno, entonces ya con la ganancia
podemos ahora calcular el voltaje de salida, y este es a partir de nuestro valor de la ganancia por el voltaje de entrada. Entonces, vamos a escribirlo por aquí. Es que la mera verdad, estoy trabajando con una tableta para poder escribir según yo mejor, pero no sé por qué como que se desconfigura con el PowerPoint. Entonces, para el voltaje de salida, tenemos que multiplicar la ganancia por el voltaje de entrada. ¿Sale? Entonces, tenemos que serán 87.9 por el voltaje de entrada, que en este caso es de 2 milivolts. Entonces, nos estará dando 0.175 volts. Ese sería el resultado ya final de nuestro pequeño análisis. ¿Sí, chicos? Hola, hola. ¿Estamos todavía conectados? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno. Bueno, entonces, ya después de haber revisado un poquito cómo es que trabaja de manera interna, vámonos a lo que pues, realmente queremos aprovechar del OPAM. Y pues ya estos son parte de los fundamentos de amplificadores operacionales. Y pues bueno, vamos a ver un poquito más a detalle cómo se le saca provecho al OPAM. Bueno, como una breve introducción nos dice, un amplificador operacional es un amplificador de muy alta ganancia que tiene una impedancia de entrada muy alta, por general de algunos megaohms, y una impedancia de salida baja de menos de 100 ohms. El circuito básico se constituye utilizando un amplificador diferencial de dos entradas, positiva y negativa, y por lo menos una salida. Ahora, la figura 2.9, vamos a la figura para que vayan viendo, bueno, muestra un amplificador operacional básico. Como vimos anteriormente, la entrada positiva conduce a una salida que está en fase con la señal aplicada, en tanto que la entrada negativa pues, produce una salida de polaridad opuesta, o sea, nos va a invertir nuestra señal. Y la figura 1030, que es la que está aquí abajo, en la parte A, nos muestra el circuito equivalente y corriente alterna del amplificador operacional. Como se ve, la señal de entrada aplicada entre las terminales de entrada experimenta una impedancia de entrada RI, que suele ser muy alta. Se muestra que el voltaje de salida debe ser la ganancia del amplificador por la señal de entrada tomada a través de la impedancia de salida RO, la que por general es muy baja. Y pues bueno, un circuito de amplificador operacional ideal, como el de la figura B, tendría una impedancia de entrada infinita, una impedancia de salida cero y una ganancia de voltaje infinito. Bueno, es como que ya la terminología ideal, ¿no? Entonces, aquí en la figura 1031, ya pasando a la operación básica, nos dice que se muestra la conexión de circuito básico utilizando un amplificador operacional. Dicho circuito funciona como un multiplicador de ganancia constante. Se aplica una señal de entrada B1 a través de la resistencia R1 a la entrada negativa. La salida se conecta de nuevo a la misma entrada negativa por medio de una resistencia definida como RF. La entrada positiva se conecta a tierra, ¿sí? Como la señal B1 se aplica esencialmente a la entrada negativa, la fase de la salida resultante es la opuesta a la de la señal de entrada. Aquí podemos ver en la 1032, ¿sí? Se muestra el amplificador operacional reemplazado por un circuito equivalente en corriente alterna, ¿vale? Bueno,
en palabras más simples, aquí ya tenemos nuestra primera configuración del OPAMP, que es un simple multiplicador, y para poder analizar y obtener la ecuación, lo que vamos a hacer es reemplazar nuestro circuito, ¿sí? Ahí se ve el reemplazo, todo lo que está encerrado en el cuadrito azul vendría siendo nuestro amplificador operacional. Lo estamos sustituyendo por un circuito equivalente de corriente alterna, ¿sí? Nos dice que si utilizamos el circuito, chicos, por ahí creo que hay un micrófono encendido, por favor, digo para que no interrumpan los demás. Nos dice que si utilizamos el circuito equivalente del amplificador, reemplazando a RI con una resistencia infinita y RO con una resistencia cero, el circuito equivalente de corriente alterna, pues es el que se muestra en la 32B. El circuito se dibuja de nuevo como se mostraría ahora, ya acomodándolo, y quedaría como se ve en la figura C, el cual pues podemos utilizar para hacer un análisis. Bueno, ahora nuestro análisis comienza aplicando el principio de superposición, ¿sí? Y podemos resolver para el voltaje V1 en función de los componentes producidos por cada una de las fuentes. Y para la fuente B1, pues únicamente sabemos que con el simple hecho de multiplicar la ganancia por el voltaje de entrada, y pues la otra fuente estaría establecida en cero, ¿no? Bueno, entonces, de nuevo, aplicando el principio de superposición, tendríamos que calcular un BI1 y un BI2 a partir de este circuito de aquí, ¿vale? Bueno, si ustedes recuerdan el principio de superposición, descartábamos una fuente, calculábamos el voltaje que queríamos, regresábamos a esa fuente y ahora descartábamos la otra fuente y volvíamos a calcular el voltaje que queríamos, ¿no? Posteriormente, para obtener ya el resultado final, se sumaban los dos voltajes previamente calculados y pues ya se obtenía el voltaje que se quería, ¿no? Entonces, aquí ya se hizo el cálculo tanto de BI1 como de BI2, se suman ambos voltajes y se obtiene ahora sí la respuesta final de lo que vendría siendo BI, o sea, este voltaje de aquí para este circuito, ¿vale? Dice, la cual se puede resolver para BI de la siguiente manera, ya fusionando estas dos ecuaciones, nos queda de manera general esta ecuación de aquí, ¿vale? Bueno, ahora, si la ganancia pues es mucho mayor a 1, y pues sabemos que al multiplicar la ganancia por R1 nos va a dar un valor más allá de RF, lo que normalmente es cierto, entonces tendríamos que el voltaje de entrada es igual a RF sobre el valor de la ganancia por R1, ¿sí? Bueno, en realidad no es R1, es RL, ¿no? Por RL, y a su vez, pues esta fracción la multiplicamos por el voltaje 1, que es el voltaje en nuestra entrada, ¿no? Y entonces ya estamos dándole forma a esta ecuación, ¿sí? Dice, resolviendo para la división de B del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, que es como se define nuestra ganancia, obtenemos lo siguiente, ¿sí? Es esta ecuación, donde, pues bueno, nosotros podemos descartar todo esto. En realidad no es que lo estemos descartando, sino que estamos más bien reacomodando nuestra ecuación, ¿no? Ok, entonces, en esta ecuación, pues vamos a reemplazar esta de acá, ¿sí? Esta BI por esta BI de aquí, y nos queda de esta manera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ahí podemos ir acomodando nuestros términos, o por ejemplo, podemos descartar este de aquí, y nos queda entonces que el voltaje de salida entre el voltaje de entrada es igual a menos RF sobre RL por B, que es BL por BI. Bueno, entonces, de modo que la ecuación ya final, ya es la que vamos a estar utilizando para esta configuración, quedaría así.
El voltaje de salida entre el voltaje de entrada sería igual a menos la resistencia F sobre la resistencia L. Perdón. Bueno, nos dice que el resultado de la ecuación muestra que la relación del voltaje de salida y el voltaje de entrada depende solo de los valores de las resistencias RL y RF, siempre que nuestra ganancia pues, sea muy grande. Bueno, esto pues habrá que repetirlo, nada más para, bueno, no lo vamos a hacer, nada más es un comentario, se podrá repetir para validar estos dos casos, la ganancia unitaria, en el caso de que RF pues sea igual a RL, ¿sí? Se dice que existe una ganancia de voltaje igual a 1, ¿sí? Si ustedes dividen pues, esta relación, pues, obviamente les va a dar la unidad, ¿no? De modo que el circuito proporciona una ganancia unitaria de voltaje con una inversión de fase de 180 grados si la resistencia RF es exactamente igual a la resistencia RL. La ganancia de voltaje pues, nos va a dar 1, ¿no? Y la ganancia de magnitud constante nos dice que si RF es algún múltiplo de RL, la ganancia total del amplificador es una constante, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos que, bueno, de acuerdo a esta ecuación, RF es igual a 10 veces más que RL, entonces al hacer la división, pues obviamente nos tendría que dar ese 10, ¿no? Y el circuito proporciona una ganancia de voltaje de exactamente 10 junto con una inversión de fase de 180 grados con respecto a la señal de entrada. Si seleccionamos valores precisos de RF y RL, podemos obtener una amplia variedad de ganancias. O sea, ahí podemos estar jugando con los valores de las resistencias a manera de cambiar nuestra ganancia, ¿no? Y podemos, pues, multiplicar nuestro voltaje de entrada por un valor. ¿Sale? Para amplificarlo, ¿no? Bueno, entonces, lo que acabamos de ver, pues, bueno, nos da como resultado el amplificador inversor, ¿sí? El circuito amplificador de ganancia constante más ampliamente utilizado es el amplificador inversor. Es el que se muestra aquí en la 1034. La salida se obtiene multiplicando la entrada por una ganancia fija o constante establecida por el resistor de entrada R1 y el resistor de realimentación RF. Y sigo con R1, ¿no? Es RL, ¿no? Esta salida también se invierte a partir de la entrada utilizando pues, la ecuación 10.8 que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Que es esta de acá. ¿Vale? Y bueno, y aquí se repite. Se repite, pero pues reacomodada, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos nuestra primera configuración y ahora sí me gustaría que trabajemos en una muy breve práctica, ¿sí? El objetivo es construir esta configuración de amplificador inversor, de preferencia que lo hagan en multisim. Y pues bueno, para eso vamos a... Voy a detener para eso vamos a formar equipos de trabajo, ¿sí? Se supone que, descartándome yo 2 veces, están los 12, muy bien. Entonces vamos a formar equipos. Sí, precisamente por eso quería que la clase de hoy fuera en esta cuenta para poder hacer esto. Entonces vamos a formar parejas, porque igual equipos de 3, quizás dos se ponen a platicar y uno se pone a chambear. Entonces vamos a formar parejas. Si somos 12, entonces vamos a formar 6 salas. Ahí está. De manera aleatoria, pues ya me aparecen las parejas. ¿Sí? Ahí está. Entonces, el objetivo, pues, es construir este circuito. ¿Sí? Espero que le hayan tomado ahí un screenshot. Si quieren, aquí se los pongo otros segundos para que hagan captura. Y pues vamos a construirlo. ¿Sí? Los valores de R, ahora sí que quedan a su gusto. Ustedes propónganlo. El objetivo, pues, será proponer un voltaje en la entrada, el cual pues se amplifique con ayuda de estas resistencias que se están colocando, ¿vale? Habrá que validar esta ecuación, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿En qué software mencionó, profe? Pues mira, se puede trabajar en el Liveware,
que es un software muy sencillito, pero pues me gustaría que lo trabajara en el Multisim. ¿Sí lo tienen instalado la mayoría? Hola, hola. ¿Sí lo tienen la No, no mayoría? tengo, pero tengo Proteus. Sí, Pues pero bueno, tú también. yo pienso que al menos uno de los dos que va a estar en la pareja, a lo mejor tiene el Multisim. Si no lo Yo sí lo tuviera, pues ya el que pero tenga, ¿no? yo sí lo tengo, pero no me gusta, profe. Bueno, está bien, miren, no se preocupen. Utilicen el software de su agrado. ¿Sale? Bueno, miren, Ok. si les parece bien, vamos a dar 15 minutos. No sé si sea poco tiempo para que lo construyan. Bueno, vamos a dar 20 minutos. ¿Vale? Entonces, el objetivo pues es, iniciamos las sesiones, tienen 20 minutos para construirlo y regresamos a ver cómo le quedó a alguno de ustedes. ¿Sale? Bueno, voy a abrir las sesiones para que se pongan a trabajar y ahorita nos vemos en 20 minutos. Sí, profe.